World Congress Colombia 2022. Ahora seguimos con Colombia, con la doctora Diana Velilla. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora Diana. La doctora Diana es una médica cirujana especialista en medicina del dolor. Además, es especialista en cuidados paliativos. Hoy nos va a hablar acerca de las herramientas para el manejo del dolor agudo. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora Diana Velilla. Encantado de tenerla acá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar hoy aquí hablando con ustedes sobre las herramientas para el manejo del dolor agudo. Han sido unas muy buenas charlas las que hemos tenido ahorita, que tuve la oportunidad de ver, y ha sido también una oportunidad para conocer personalmente a otras personas con las que ya había tenido la oportunidad de hablar en esta virtualidad. Entonces, aquí en el contenido, pues primero quiero hablarles un poquito sobre el dolor agudo, qué entendemos por dolor agudo, generalidades del manejo farmacológico no opioide, en qué casos están indicados los opioides, que es quizás, digamos, el punto más crítico, y unas recomendaciones y conclusiones. Entonces, para hablar de dolor agudo, recordemos que hasta el 70% de las consultas en urgencias corresponden a pacientes con dolor. Sí, esto nos dice que 7 de cada 10 pacientes que acuden o que buscan a un médico es porque tienen un dolor, y la mayoría de estos casos son o dolor agudo o pacientes con dolor crónico que tienen exacerbaciones o agudizaciones de dolor. Entonces es un tema bastante importante. Miren que en la literatura, digamos, americana, 115 millones de consultas al año en Estados Unidos son pacientes con dolor agudo, y como regla general estos pacientes, cuando se van de la atención en urgencias, tienen un control inadecuado del dolor. ¿Sí? Es decir, parece que el dolor no es un síntoma relevante en la atención. A veces es más importante, puede ser corregir la causa, puede ser estabilizar al paciente hemodinámicamente, ¿cierto? Y no tanto el dolor. Entonces esto es algo que nos llama bastante la atención. ¿Qué es el dolor? El dolor está definido, esta es una definición de la IASP, ya tenemos 2 años con esta definición, que dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, y luego viene un trabalenguas un poquito que dice asociada con o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Entonces yo quise resaltarles estas palabras: experiencia desagradable y daño tisular real o potencial. ¿Cierto? ¿Por qué hay, digamos, a veces ese poquito ahí de trabalenguas? Porque no todos los pacientes tienen ese daño tisular real, ¿cierto? El que nosotros como médicos siempre vamos a ir a buscar: la apendicitis, el trauma, la cirugía que está doliendo en la herida quirúrgica, ¿cierto? Entonces, muchos de estos pacientes tienen un daño potencial, ¿sí? Es decir, que no ha ocurrido, o en algunos casos ya ocurrió y revirtió, pero que aún así puede haber dolor, puede haber esa experiencia desagradable. Entonces, en dolor agudo es quizá un poco más sencillo, si se puede decir, que en dolor crónico, porque la mayoría de los pacientes con dolor agudo tienen una causa, tienen ese daño tisular que podemos revertir y podemos mejorar por consiguiente el dolor. Entonces, miren lo que dicen las definiciones de dolor agudo: respuesta fisiológica normal a una lesión tisular, ¿sí? Y que está directamente relacionada con el daño. No necesariamente en dolor crónico. Miren que en dolor crónico un paciente, por ejemplo, con fibromialgia puede tener un dolor de intensidad 10 en una escala de 0 a 10, pero que no está relacionada con ese daño potencial, con esa lesión tisular, perdón. Y el tiempo menor de 1 a 3 meses. ¿Por qué lo separo de 1 a 3 meses? Porque menor de un mes hablamos de un dolor agudo, de 1 a 3 meses de un dolor subagudo, y cuando un dolor agudo se vuelve subagudo, ya el riesgo de que haya cronificación, es decir, que se continúe más allá de 3 meses, es muy alto.
Entonces, por eso hemos hecho esa diferenciación. La mayoría de los casos de dolor agudo en un mes ya ha resuelto todo el proceso de cicatrización y de mejoría, han sanado los tejidos y ya los pacientes en teoría no deberían tener dolor, ¿sí? Y por supuesto el dolor agudo cumple una función protectora ante un daño inminente. En dolor crónico no, ya se pierde esa función protectora. Y hay una fisiopatología que va detrás de todo eso, que es ese daño tisular, produce una reacción inflamatoria local. De ahí la importancia de los antiinflamatorios en dolor agudo. Se activan todas esas células inflamatorias y esto me activa los nociceptores y se activa toda la vía del dolor hacia la corteza. Entonces vamos a hablar un poquito de las generalidades. Diferencias: cuando un paciente nos llega por consulta externa diciendo que tiene dolor, es un paciente que está estable, probablemente tiene un dolor leve a moderado, ¿sí? A diferencia de un paciente que llega al servicio de urgencias, que va a tener un dolor muy intenso, que probablemente va a estar demandante, va a tener, digamos, mucha molestia y urgencia en su atención. Va a haber riesgo de inestabilidad hemodinámica, ¿cierto? A diferencia del de consulta, que probablemente están compensadas sus comorbilidades, no tiene un riesgo cardiovascular inminente, y probablemente en consulta externa las medidas de manejo van a ser más conservadoras, ¿cierto? Pero yo voy a poder poner un medicamento a dosis más bajitas, tal vez no le voy a dejar al paciente un medicamento muy potente que pueda causarle eventos adversos. Y en urgencias, como lo estoy monitorizando, pues ahí sí puedo poner medicamentos a dosis más altas, más seguidas. Puedo hacer lo que conocemos como titulación de opioides, ¿cierto? Que en la titulación de opioides vamos poquito a poquito poniendo dosis, ¿cierto? Titulables, como su nombre lo dice, de opioides de liberación inmediata por vía intravenosa, mientras vamos monitorizando en el paciente todos los riesgos de intoxicación opioide. Y en consulta externa, pues probablemente la causa me voy a demorar un poquito más en conocerla, a diferencia de urgencias, que sí voy a poder encontrar una causa rápida, corregirla, y adicionalmente puedo clasificarlo en 3 grandes grupos: los pacientes de trauma, de posoperatorio y de abdomen agudo, ¿sí? Y vamos a corregir cada una de estas causas, que también vale la pena resaltarlo. Recordemos que cuando se corrige la causa en dolor agudo, ahí ya tenemos gran parte del tratamiento del dolor. Entonces, estas son las guías que salieron ahorita de la CDC para la prescripción de opioides de 2022. Salieron el 4 de noviembre, están fresquitas, como decimos. ¿Y qué nos dicen estas guías? Nos dicen, bueno, lo primero es que en dolor agudo las medidas de manejo no opioides son al menos igual de efectivas. Me encanta esta recomendación porque dice, no son superiores, no son inferiores, son al menos iguales que los opioides, ¿cierto? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Sí? Que si el paciente va a estar expuesto a más efectos adversos con los medicamentos opioides, pues yo prefiero iniciar medidas de manejo no farmacológicas y no opioides para evitar exponer al paciente a estos efectos adversos. ¿Y qué más nos dicen? Dolor subagudo y crónico, se prefieren terapias no opioides, es decir, otros medicamentos que no sean opioides: AINES, acetaminofén, relajantes musculares, ¿sí? Gabapentinoides, antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Y en dolor crónico, ¿cierto? Digamos que aun cuando los podamos utilizar, son en unas patologías, muy específicas, que las vamos a revisar ahorita, cuáles son las que se benefician. Y nos invitan, ¿cierto?, a maximizar el uso de terapias no farmacológicas y no opioides en general en el manejo de estos pacientes. Entonces vamos a hablar un poquito de estas medidas de manejo no farmacológicas, que a veces también es importante resaltar. En nuestro medio nos queda muy difícil formularle a los pacientes estas medidas porque o bien no las conocemos o porque no están disponibles para el paciente, digamos, a través de las aseguradoras. Entonces, lo primero en dolor agudo es evitar la incapacidad y el reposo, ¿sí? Estos pacientes, cuando prolongamos la incapacidad, casi que se crea un círculo vicioso de más alteración miofacial. Ahorita veíamos con el doctor también esta parte miofacial tan importante, ¿cierto? Y lo vemos nosotros en consulta como un medio de cronificación del dolor, como un círculo vicioso. El paciente le duele, no se mueve, tiene miedo a moverse, que es la kinesiofobia, y además estos músculos se van contracturando y van creando también estos dolores musculares. Entonces, evitarlo.
Indicar medios físicos como calor y frío, tal vez tienen mucho mejor evidencia en dolor agudo que en crónico. Realización de masajes, ojo que no es el masaje de la señora allá en Cartagena, ¿cierto? Es el masaje indicado por fisioterapeutas, especialistas en terapia manual, ¿sí? Y esto cada vez lo ve uno más, o sea, las fisioterapeutas tienen esta especialidad solamente en la fascia. ¿Sí? Entonces ellas se saben toda la distribución de las fascias, el manejo y la liberación de estos puntos gatillo, entonces es distinto a esa fisioterapia normal, ¿cierto? Que es la que los mismos pacientes dicen, no, es que eso es como pelando calvos, lo llevan a uno, frío, calor, toque aquí y listo. No, esta fisioterapia es distinta, entonces siempre hay que casarnos con un fisioterapeuta que sea especialista en esto para que nuestros pacientes puedan mejorar. Y el ejercicio activo en dolor agudo no ha demostrado mejoría, ¿cierto? Y esto último es muy importante, hay que explicarle al paciente que el medicamento no es para acostarse a dormir, no es para que se relaje, el medicamento es para que tolere la terapia física, para que se pare, para que vaya a trabajar. Y aquí también estamos trabajando toda la parte de mecanismos de afrontamiento, que les pongo aquí este artículo porque nos dicen, bueno, esto de los mecanismos de afrontamiento, el pensamiento catastrófico es muy importante en los pacientes. Vamos a ver si puedo, ¿esto dónde alumbra? Aquí, perfecto. Entonces vemos aquí escalas de catastrofización relacionadas con el dolor, ¿cierto? Cómo los pacientes cuando tienen ese pensamiento de la mamá, ¿cierto? Ese no salgas que te van a violar, te van a robar, va a pasar algo malo, eso es lo que llamamos pensamiento catastrófico. Entonces los pacientes con dolor dicen, es que yo no voy a hacer esa terapia porque yo sé que no me va a servir, es que esto me va a doler más, es que este medicamento me va a caer mal. Entonces eso también debemos intervenirlo a través de las terapias, ¿cierto? De psicología, terapia cognitivo-conductual, mindfulness, para ayudar al paciente con estas ideas de pensamiento catastrófico. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces rápidamente de los medicamentos no opioides con respecto al acetaminofén. Tienen múltiples mecanismos de acción que nos ayudan no solamente con la parte inflamatoria del dolor, sino a través de otras vías, ¿cierto? Que son bien importantes para nosotros, como la NMDA y la sustancia P, porque van a ser efectivas en todos esos mecanismos de cronificación del dolor, es decir, lo que hace que un dolor agudo se vuelva crónico. Que vemos que es un analgésico y antipirético con mínimo efecto antiinflamatorio, que es la primera línea para el alivio del dolor según la OMS y que es una alternativa a los AINES en pacientes en los que están contraindicados. ¿Cuál es el problema? Que cada vez más tenemos menos evidencia de que el acetaminofén nos ayude a aliviar los pacientes. ¿Y por qué lo seguimos usando? Porque es una alternativa segura, ¿sí? Sobre todo porque cuando lo combinamos con opioides nos puede ayudar a evitar, aumentar considerablemente el opioide en estos pacientes. ¿Y qué pasa con los AINES? Pues con los AINES hay una balanza entre todo el desconocimiento de los riesgos y la sobreestimación del riesgo, como que los médicos, algunos nos vamos por el lado que dicen no le mandemos AINE a nadie, ese señor tiene 50 años, le va a dar un infarto, le va a producir una falla renal, y hay otros que dicen no, pues mandémoslo, que eso no pasa nada, y encontramos nosotros pacientes tomando naproxeno y ibuprofeno durante semanas e incluso meses. Entonces debemos tener un equilibrio en esa delgada línea que hay con el tema de los AINES, y por eso mi foto también al principio, ¿no? Como ese equilibrio que necesitamos obtener en el manejo de todos estos medicamentos. Entonces, ¿qué pasa con los AINES? Son de elección en el manejo de dolor nociceptivo agudo, de intensidad leve a moderada. Vamos a ver que en intensidad severa ya tenemos que avanzar un poquito más allá. Hay un delicado balance entre la eficacia y la seguridad. Las diferencias en la estructura química confieren diferentes propiedades farmacológicas individuales, es decir, los AINES están metidos en un saco gigantesco, pero vamos a ver que son muy distintos entre ellos, ¿cierto? Algunos van a tener mejor perfil de seguridad cardiovascular, renal o gastrointestinal. Y lo otro que podemos ver es lo que les mostraba ahorita, ¿no? El acetaminofén, cada vez tenemos una menor efectividad descrita, sobre todo en pacientes con osteoartritis, con lumbalgia, en cáncer también se ha mencionado, y los opioides pues tienen riesgo de uso problemático o de trastorno por consumo de opioides. Entonces, ¿quién surge ahí? Los AINE, ¿sí? Los AINE como una buena alternativa cuando los utilizamos de manera adecuada. ¿Cómo vamos a escoger el AINE? Entonces, lo primero es preguntarnos si nuestro paciente tiene una función renal normal. Si la función renal es normal, que la definen en este artículo como tener más de 60, ¿cierto? Hay también que tener precaución, entonces consideramos los AINE. Si no, se acabó el algoritmo, no consideramos los AINE.
Y si sí los vamos a utilizar, entonces hay que mirar el riesgo gastrointestinal y cardiovascular. Con respecto al riesgo gastrointestinal, si es bajo, puedo utilizar cualquiera: naproxeno, ibuprofeno, celecoxib, etoricoxib, más un inhibidor de bomba de protones. Si el riesgo cardiovascular es alto, lo que más recomiendan es celecoxib más inhibidor de la bomba de protones. Algunos dicen que puede ser similar al naproxeno también en estos casos. Y en riesgo cardiovascular, si es bajo, también celecoxib más inhibidor de la bomba de protones, y si es alto, no considerar los AINE. ¿Sí? Ahí sí ya definitivamente estos pacientes el riesgo supera el beneficio. Lo otro aquí también que recomiendan es utilizarlo a dosis bajas, es decir, no utilizar 200 cada dosis, sino 100 cada dosis. Los olvidados, AINE tópico. Sí, yo creo que pues por lo menos cuando yo estaba en mi pregrado casi que nunca me enseñaron a formular los AINE tópico ni a utilizarlos, y vemos que es una herramienta que cada vez estamos utilizando más. Y miren los NNT, nada despreciables, sabiendo que es una medida muy costo efectiva, que es barata, que no produce efectos adversos en los pacientes salvo las reacciones tópicas, que la absorción gastrointestinal es mínima. Entonces los vemos sobre todo en ¿cuál? En osteoartrosis, osteoartritis de rodilla y mano, es donde más hay evidencia. Y miren que nuestros pacientes adultos mayores tienen múltiples veces estas patologías, y con una medida sencilla podemos aliviar la parte del dolor, por supuesto también sumado a la terapia física, todo lo que habíamos hablado. Y los efectos gastrointestinales son menores que con presentaciones orales. ¿Cuál es el punto? Que los estudios son de 8 a 12 semanas, ¿sí? Yo honestamente lo que hago en mi práctica clínica es que se los dejo 12 semanas máximo, ya ahí paramos un tiempito y luego volvemos y arrancamos. Bueno, y para ir cerrando, entonces, para no cogernos mucho tiempo, que por aquí me van mirando, entonces tenemos en qué casos están indicados los opioides. Entonces tenemos 4 grupos grandes. El primer grupo, pacientes oncológicos y en cuidados paliativos, que es lo que más me toca ver a mí en mi práctica clínica, ¿cierto? El otro grupo, pacientes con dolor agudo, moderado a severo, que son los pacientes que acuden al servicio de urgencias. Un tercer grupo grande, que son los pacientes con dolor crónico no oncológico, que ahí es donde entramos también a mirar con lupa, y los pacientes en programas de sustitución de consumo de heroína o de uso problemático de otras sustancias, que estos pacientes también van a utilizar de manera crónica buprenorfina o metadona. Entonces vamos a ver cuál es la evidencia en dolor agudo. Entonces dice que es muy clara esta evidencia en dolor severo, es decir, el paciente que pisa un servicio de urgencias con un dolor intenso, esos pacientes muy claramente se benefician del manejo opioide. ¿Cómo lo vamos a hacer? Opioides de liberación inmediata, como les decía, que cuáles tenemos disponibles en Colombia: morfina, hidromorfona y oxicodona. Parece que ya muy pronto no lo vamos a tener, pero tenemos, digamos, estos 3 en este momento. Entonces la idea es utilizar, como les digo, dosis bajas, irlos poniendo cada 10 a 15 minutos, porque es el tiempo de latencia de estos medicamentos, mientras vamos monitorizando al paciente y viendo cómo responde la intensidad del dolor y por supuesto los efectos adversos. Y el uso, cuando le damos salida al paciente, hasta por 2 semanas. ¿Qué dicen las guías? Inclusive las guías del CDC son un poquitico más restrictivas y nos dicen pues úselo por el menor tiempo posible, de 3 a 7 días. Y ojo, aquí hay una recomendación también muy importante: no por horario, ¿sí? A todos nos enseñaron siempre, recuerdo desde pregrado, posgrado, incluso mis profes diciéndome: el opioide se da con reloj en mano, ¿sí? Tenga o no tenga dolor, hay que decirle al paciente que se lo tome. En dolor agudo, ya la nueva recomendación que tenemos es que se da por dolor, ¿sí? A necesidad. Ojo que este no es el paciente de cáncer, ¿sí? El paciente oncológico o el paciente en cuidados paliativos, la recomendación es distinta, pero en el paciente en dolor agudo le vamos a decir al paciente que lo tome por el menor tiempo posible y según dolor, ¿sí? Por supuesto que si hay que decirle, pues no lo va a tomar cada 2 horas, pero sí cada 8 a 6 horas según la vida media del medicamento que estemos indicando. ¿Qué más nos dice en dolor no oncológico? Entonces hay pequeñas mejoras en dolor, en el funcionamiento físico, en la calidad del sueño, mejoras sin relevancia en el funcionamiento social. O sea, digamos que no es tampoco así pues la maravilla, ¿sí? Son similares en dolor y funcionamiento a los AINES, a los antidepresivos tricíclicos. Entonces ahí es donde nos preguntamos, pero entonces ¿por qué los seguimos usando? ¿Sí? No solamente en dolor crónico, sino también en dolor agudo. Pues como hablábamos con el acetaminofén, porque hay muchos pacientes que tienen contraindicación para el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, y estos también que los tenemos que limitar a 1 semana, máximo 2 semanas. Entonces tampoco podemos dejarle al paciente indefinidamente los antiinflamatorios no esteroideos. Y lo
otro es que aun cuando la recomendación sea basada en estudios clínicos, sobre todo estudios en donde hay crisis de opioides, ¿sí? En Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿sí? No son estudios basados en nuestras recomendaciones, aunque sí podemos extrapolarlas, pues sí hay que tener en cuenta que la toma de decisiones de nosotros debe ser individualizada. ¿Qué más vemos por aquí? Entonces, no son la primera línea de manejo en dolor crónico y no deben usarse como monoterapia. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué está hablando de dolor crónico si la charla era sobre dolor agudo? Porque debemos anticiparnos. O sea, cuando damos el tratamiento al paciente en el servicio de urgencias, siempre debemos saber, este paciente va a mejorar, no va a mejorar, este paciente cuánto tiempo le voy a dejar el opioide, se beneficia o no de iniciar el opioide. Entonces, por eso debemos ver hacia el futuro en los pacientes con dolor crónico. Entonces, ya sabemos que en un paciente con dolor agudo tampoco son la primera línea de manejo, ¿sí? ¿Qué más vemos por acá? Estos pacientes con lumbalgia crónica, osteoartrosis, bueno, aquí perdón que cambió un poco el color, osteoartrosis, dolor crónico por artritis reumatoidea, sí se benefician del uso crónico de opioides, con unas salvedades que ya vamos a ver a continuación, pero digamos que por patología se benefician. Pacientes con polineuropatía diabética dolorosa, neuralgia posherpética, otras polineuropatías dolorosas y por último lesiones cerebrales, síndrome doloroso regional complejo, que esta es una patología, como su nombre lo dice, altamente compleja, cefaleas secundarias, osteoporosis, otras patologías inflamatorias, dolor crónico posoperatorio, dolor isquémico y dolor relacionado con úlceras por presión. ¿Y en qué patologías? Definitivamente no, ¿sí? Ahí sí, independientemente de la intensidad del dolor, porque un paciente con esto puede consultar por urgencias, pero ya sabemos que no hay beneficio. Cefaleas primarias, fibromialgia, síndrome de intestino irritable, otros síndromes funcionales, ¿cierto? Que también podemos ver como síndromes de piernas inquietas, cistitis intersticial, no se benefician. Dolor crónico como manifestación de un síndrome mental, trastorno severo del afecto, riesgo suicida, abuso de sustancias, pancreatitis crónica o embarazo. Pero ojo que estos pacientes, o sea, tienen derecho a tener fibromialgia y a partirse el alma en una moto, ¿sí? Entonces, si llegan con el dolor por trauma, pues claro, vamos a tratar el dolor por trauma, pero no cuando el dolor está relacionado por sí mismo con estas patologías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Iniciamos a dosis bajas y liberación inmediata, ¿sí? Los opioides de liberación prolongada están indicados únicamente en pacientes con consumo crónico, ¿sí? Que ya tienen, por ejemplo, los pacientes oncológicos o en cuidado paliativo, para no tener que estarlo administrando a dosis repetidas, pero en el paciente con dolor agudo el manejo debería ser inmediata. Titular y ajustar con un máximo de 90 miligramos de DEMOT. Recordemos que la DEMOT es la dosis equivalente de morfina oral diaria, ¿sí? O sea, si convertimos lo que el paciente esté recibiendo, hidrocodona, tramadol, codeína, morfina, ¿cierto? Todo lo vamos a convertir a morfina oral diaria y esa es la unidad con la que nosotros comparamos el consumo de opioide de los pacientes. Entonces hay unas, digamos, más restrictivas, la CDC nos dice no más de 50, ¿sí? Y estas guías alemanas nos dicen, bueno, podemos llegar hasta 90. Yo quise dejarles aquí, digamos, esta recomendación de 90, pero para que tengamos en cuenta que es de 50 a 90. Reevaluar en 1 a 4 semanas. Piensen cuándo hacemos eso en los servicios de urgencias. ¿Sí? Jamás, o en consulta externa, el paciente lo formulamos y yéndole bien llega a los 2 meses pues por primera vez a una consulta de control. Entonces aquí es difícil, pero miren que debería ser la manera como funcione. Si no hay mejoría, suspenderlo, ¿sí? Y sobre todo que vamos titulando. Ellos dicen, si ya usted lleva 3 meses con el opioide y no mejora, pues ahí sí retírelo, ¿sí? Y lo debemos retirar también de manera progresiva, pero no dejarlo de manera indefinida. Reevalúe los beneficios y los efectos adversos. Ya esto es para aquellos pacientes en los que se necesita el uso más de 6 meses y miren, poca evidencia de uso más de 1 año. Incluso los estudios dicen más allá de 1 año hay más daño que beneficio. Entonces digamos estos pacientes en los que hacíamos reformulaciones constantes del medicamento, esta idea también ya está reevaluada. Entonces, para cerrar un poquito el tema de los opioides, lo bueno, pues tienen una eficacia analgésica comprobada, un alivio de dolor moderado a severo en múltiples escenarios en el dolor agudo. Lo malo, todos los efectos adversos gastrointestinales, sedación, delirium, riesgo de dependencia, tolerancia, abstinencia y abuso o trastorno por consumos. Pero lo feo, que aquí es donde nosotros tenemos que trabajar, es el desconocimiento, la infravaloración del riesgo y la formulación inapropiada. O sea, definitivamente hay pacientes que se benefician cuando los usamos de manera correcta.
Y como recomendaciones y conclusiones, entonces diferenciar que en dolor agudo versus el crónico tenemos que determinar y corregir la causa. Hay mayor evidencia de uso de los AINES, poca evidencia de neuromodulación. Miren que por eso no lo mencioné en el manejo no farmacológico. Digamos, estas recomendaciones otrora de iniciar pregabalina, gabapentina para disminución del dolor posoperatorio, ya esto se ha reevaluado, entonces no los utilizamos. Y los opioides sí tienen evidencia, pero a muy corto plazo. Y en dolor crónico, entonces recordar todos los mecanismos de sensibilización central. Hay toda, digamos, evidencia en neuromodulación, pero en pacientes con dolor neuropático, mayor evidencia de medidas no farmacológicas, rehabilitación, ejercicio y acupuntura que en otros tipos de dolor. Entonces recordemos acá todo, digamos, el engranaje de medidas no farmacológicas, los AINE que cumplen un papel quizás el más importante de todos, los opioides, no opioides, la educación es primordial y todo el manejo de la espasticidad en caso de los pacientes que tienen, digamos, problemas también miofaciales. Los desafíos, clasificación individualizada del dolor. O sea, digamos que antes nos habían enseñado con la escalera de la OMS cómo debíamos a un paciente con dolor leve utilizar acetaminofén, AINE, dolor moderado, opioides débiles, dolor severo, opioides potentes. Ya vemos que la respuesta está en la medicina individualizada. Debo tener en cuenta la intensidad, pero sobre todo la fisiopatología, el tipo de dolor que tenga el paciente también es muy importante. Identificar los factores de riesgo de cronificación, el seguimiento a los pacientes que muy difícilmente lo podemos hacer, los modelos de manejo conjunto, sobre todo donde puedan actuar el médico del dolor, el fisiatra, el ortopedista, ¿cierto? Donde estemos todos en constante comunicación y todas las medidas no farmacológicas, educación a los médicos, porque nosotros no sabemos formularlas, no sabemos cómo indicarlas y pues mucho menos cómo solicitar a la aseguradora que se los autorice al paciente. Entonces esto era lo que les quería comentar. Muchas gracias. CISDED,